Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y tenemos que avanzar, ¿sí? La semana pasada, aunque todavía estamos viendo conceptos, ¿sí? Y la semana pasada empezamos a trabajar algunos conceptitos de seguridad laboral, si no lo pudimos terminar porque era demasiado, ¿sí? Cuando vimos historias, ¿no? Y todo lo necesario para dar un inicio al cursado, ¿sí? Hoy sí vamos a avanzar conociendo, que se los voy a volver a mencionar a cada uno de los conceptos básicos, que después, en el transcurso del cursado, los vamos a volver a mencionar, estoy por segura, y ustedes ya van a tener una noción, ¿sí? A qué se refiere, ¿no? E ir incorporando terminología, bueno, propia de nuestra área, ¿sí? Que decimos que es súper importante hacerlo, ¿sí? A ver, vamos a ver si se está grabando. Ahí está, ahí recién comenzamos a grabar, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y vamos a avanzar, ¿sí? Conociendo conceptos de seguridad, ¿sí? Que dejamos la semana pasada, que no pudimos concluir porque, bueno, eran demasiados, ¿sí? Recuérdenlo, vamos a verlo. Ahí se los voy a presentar y seguro que ustedes recuerdan esta imagen, ¿sí? Seguro, a ver, vamos a empezar con el primero, riesgo laboral. Nosotros, desde nuestro ámbito, mencionamos que el trabajo, ¿no? La profesión que vamos a llevar adelante, el fin último es este, ¿no? Prevenir o minimizar o eliminar, miren este término, ¿no? Todo riesgo que suceda, ¿sí? Vamos a conocer después cuáles son muchísimos, pero que hoy conozcan qué es un riesgo laboral, me doy por satisfecha. Sí, fíjense que nosotros vamos a conocer en el transcurso de los meses cuáles serían las medidas, las técnicas, las estrategias, ¿no? Que deberían ustedes implementar y capacitar seguro al personal que tengan a cargo para prevenir riesgos laborales. Después, sí es muy necesario el uso, ¿no? Las EPP o los EPP, que es el equipamiento, ¿no? Que debe tener todo trabajador para protegerse ante, bueno, un accidente, ¿no? Y que ellos, los mencioné creo la semana pasada, ¿no? Nos cubrimos desde la cabeza hasta los pies, después tenemos una serie de fajas, ¿no? Para evitar, bueno, todo circunstancia que pueda dar lugar a un accidente. Eh, Recuerden las abreviaturas, ¿sí? Que después cuando sigamos cursando, ya nos lo vamos a mencionar eh, describiendo, sino con las abreviaturas. Capacitación en seguridad, ¿no? Ustedes van a dictar seguro las capacitaciones cuando el área de recursos humanos de la orden, en este caso, o cuando tengan personal ingresante y deban seguro realizar el proceso de inducción, sí, estarían capacitando muy mínimo, ¿no? Después, sí realizamos una capacitación completa, sobre todo especialmente mencionando las medidas de prevención y el uso correcto de los equipos de protección, ¿sí? El Comité de Seguridad y Salud Laboral es un organismo que nos va a amparar, que nos va a guiar en nuestro trabajo y que vamos a bregar fundamentalmente por la salud de los trabajadores, ¿sí? Tenemos después un área que es medicina laboral, que en las leyes que debemos estudiar las mencionan, ¿sí? Investigación de accidentes. Nosotros, previo eh, a la habilitación, ¿no? De un local o donde nosotros vayamos a trabajar, hacemos un recorrido y señalizamos posibles accidentes que podrían suceder, ¿sí? Eso sería como una especie de
de estadística o de medida que nosotros tomamos, y si analizamos situaciones irregulares, las debemos mencionar en un informe que presentamos nosotros, ¿sí? Y después, cuando el accidente sucede, también, ¿no? Porque acá tenemos organismos que amparan al trabajador para investigar por qué sucedió determinado accidente, ¿sí? También lo vamos a estudiar en su momento. Evaluación de riesgos. Bueno, nosotros acá siempre hacemos un estudio previo y es importante concientizar a los trabajadores en esta área, ¿sí? Se puede tomar como ejemplo a algún trabajador en alguna circunstancia prevista y nosotros capacitar en ese momento, ¿sí? Después ergonomía, ¿no? Es un aspecto que tiene que ver con las posturas, ¿sí? Del trabajador, que tienen que ser las correctas para evitar que ellos tengan algún problema, especialmente en su columna, ¿no? En su, bueno, todos sus hombros, ¿sí? Que después puede dar lugar a una patología y que también puede dar lugar a que ese recurso humano tenga que solicitar licencias, ¿sí? Entonces también lo vamos a contemplar. Enfermedades profesionales. Bueno, acá son amplias, ¿no? Determinando cada área de nuestro cuerpo, vamos a conocer cuáles son las que están protegidas en este caso, ¿sí? O sea, el trabajador está cubierto, las vamos a mencionar, son muchísimas también, ¿sí? Seguridad en construcción es otro ámbito que ustedes podrían ejercer, ¿sí? No solo en el área de minería, sino también en el área de industria y también en construcción. Nuestro rol es amplio en ese caso. Cultura de seguridad es otro aspecto que debemos considerar y concientizar, ¿sí? ¿Qué sería cultura de seguridad? Que todos los trabajadores conozcan de manera correcta las medidas, conozcan las consecuencias que podrían suceder y que todos manejen la misma terminología, los mismos hábitos, ¿no? Para evitar todo tipo de accidentes o contingencias, como sabemos decir. Un plan de emergencia. Ese plan lo vamos a realizar previo, nosotros armamos cuáles serían las medidas que deberíamos llevar adelante ante una emergencia para estar previstos y saber cómo actuar ante ese momento. También se capacita aquí el personal, ¿sí? Estos conceptos son como la base, ¿sí? Que todos debemos tener para iniciar este trabajo, ¿sí? Pero así era muy rápido, ¿no? Se los expliqué de manera muy sintética y que la semana pasada, estoy segura, iniciamos el primero, ¿sí? Que era riesgo laboral. Si yo no me confundo, creo que sí. No profundizamos demasiado. Ahora lo hacemos, ¿les parece? Lo hagamos. Empecé. Vamos a ver conceptos súper importantes para que los tengamos presentes. Riesgo laboral. Fíjense que podemos mencionarlos con estas tres palabras, ¿no? Como una situación, una condición o una actividad. Dependerá el momento en que se dé. Una situación nosotros vamos a prevenir que se dé, que el trabajador pueda tener, en este caso, tal vez una lesión o un daño. Una condición, también lo vamos a analizar, ¿sí? Y la actividad que ellos realicen, cuáles serían los riesgos que podrían sufrir. ¿En dónde lo van a realizar? En el área de trabajo, ¿sí? Dependerá si es en el área de minería, de industria, tal vez es en otro ámbito
normal, como me han mencionado ustedes en el área comercial, creo que me dijeron, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué buscamos al conocer los riesgos laborales? Bueno, evitar que ese riesgo pueda producir en el trabajador un daño, ¿no? Que cuando hablamos de daños puede ocasionar una discapacidad, tal vez provisoria, puede ser permanente, dependerá cuál sea la situación, ¿sí? Después lesiones tal vez no sean tan graves y puedan, con un periodo de rehabilitación, el trabajador pueda ser insertado nuevamente en su área, ¿sí? Pero para que nosotros conozcamos y profundicemos un poquito más, tenemos que especificar y poder analizar cada uno de los diferentes riesgos. Fíjense, pueden ser físicos, ¿no? Que acá serían relacionadas a las caídas, ¿sí? Cuando no se hace un correcto uso de los medios de seguridad. Exposiciones a productos químicos, bueno, acá nosotros sabemos, ¿no? Que dependiendo la actividad que realicen, el trabajador va a estar expuesto, ¿sí? Hay una serie de medidas para evitar, bueno, una intoxicación, ¿sí? Pero los compuestos que después ya vamos a conocer cuáles serían la dosis, ¿no? Correcta, que no evitaría, que no provocaría, bueno, una enfermedad. Muchas veces decimos que es momentánea, ¿sí? Por eso bregamos y que ustedes lo realicen siempre la protección correcta, ¿sí? Es la ropa, ¿no? Especificada, que la usen, ¿sí? Ustedes tienen que hacer ese control. En cuanto a los biológicos, fíjense, aquellos que están, bueno, insertos en un área donde tengan que trabajar con virus o bacterias, siempre, ¿no? Nuestro trabajo vamos a estar insertos en esta área. Y es muy bueno capacitar en este caso, ¿sí? Tal vez tengamos que conocer en su momento algunos virus muy comunes en algunas áreas, ¿sí? Como así también algunas bacterias, para que ustedes las conozcan y sepamos cómo manejarnos ante esta situación. Ergonómicos, ¿no? Posturas que no son las correctas, que el trabajador tiene durante varias horas de trabajo y que después va a repercutir, ¿sí? Normalmente, como les dije, en su columna, puede ser también en su cintura, en las rodillas, ¿sí? Que después son causales de determinadas, bueno, patologías y que necesitan seguro rehabilitación, ¿sí? Y sería una pérdida de esa fuente o de ese horario de trabajo, ¿sí? Y que tengamos que hacer una rotación, ¿sí? En ese caso, para suplantar a ese trabajador que está en un periodo de licencia. Después tenemos otros, fíjense, donde es muy necesario, que están relacionados a la parte psicológica y social, sería en este caso. El trabajador va a estar expuesto constantemente todos los días, ¿sí? Ante un estrés constante, ¿sí? Más todavía, supónganse, si ese personal todavía no se siente correctamente adaptado, no está correctamente capacitado, más todavía, ¿no? Su trabajo lo va a realizar con una inseguridad total. Bueno, nosotros aquí debemos capacitarlos, ¿sí? Y también puede ser en el caso que haya un ambiente que no es el favorable, ¿no? Para cumplir sus actividades. O puede ser cuando los sueldos no son los correctos, ¿sí? No están actualizados y el trabajador también tenga
bueno, una situación constantemente de nerviosismo, ¿sí? Puede darse, es amplio cuando uno habla de estrés laboral. Después de aquellos que están relacionados con la organización, ¿sí? A ver, nosotros sabemos y conocimos la semana pasada la carga horaria que normalmente debe cumplir un trabajador, ¿no? Son 8 horas, dependiendo también las zonas, ¿sí? Pueden hacer una reducción y también hay que tener presente si se da la posibilidad de realizar horas extras, ¿sí? También hay que tener presente en este caso, ¿no? Son muchas horas de trabajo expuesto ante diferentes, bueno, pueden ser productos químicos en un ambiente que no es favorable, ¿sí? Y aquí el trabajador puede pasar por algún tipo de riesgos que estos que les estoy mencionando. Después tenemos que estudiar cada uno de ellos, ¿sí? Un poquito más adelante, ¿sí? Ahora es como para que tengan una noción de cuáles son, ¿no? Y familiarizándose con la terminología no correcta o que van a implementar cuando ustedes ejerzan, ¿sí? Y puedan capacitar, que es lo más importante. Después fíjense, otro concepto que vimos recién en ese listado, hablaba sobre la prevención de riesgos laborales. Bueno, nosotros decimos que vamos a prevenir toda situación, pero ¿cómo lo hacemos? A través de diferentes medidas que vamos a conocer las cuales serían dependiendo el ámbito, la actividad, ¿sí? Tenemos varias para conocer. Después tenemos que conocer también la señalización, que son unos medios que todos deben conocer y entender el significado correcto, ¿sí? Para evitar, por supuesto, estos riesgos laborales. Nosotros, el fin que buscamos, fíjense que es evitar, ¿no? Prevenimos, capacitamos, concientizamos, ¿sí? Para que en este caso el trabajador no sufra ningún tipo de riesgo. Es así, ese es nuestro trabajo. Eliminarlo es tal vez un poquito complicado. Reducir, evitar, yo creo que es lo correcto. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Fíjense, tenemos estas 4 situaciones para llevar adelante una prevención. Una de ellas es poder identificar y evaluar los riesgos, ¿sí? Como les dije, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, se hace un estudio y vamos identificando en diferentes zonas posibles riesgos que podrían sufrir, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos un listado, ¿sí? Y capacitamos en ese momento. Por supuesto que ahí estaríamos evitando un accidente o tal vez una lesión. Después sí tenemos que implementar medidas de control. Seguro, nosotros acá es de manera constante hacer ese seguimiento y solicitar al personal que haga uso correcto de los EPP, ¿sí? De los equipos de protección, es fundamental. Acá hay un ejemplo, supónganse, de un alumno que me contaba del curso de marzo, hablando de este tema. Él trabaja en un área donde deben soldar y él planteaba la situación donde los equipos de protección visual, en este caso, lo mismo, saltó una película de lo que él estaba soldando, ¿sí? Y acá, fíjense cómo fue tan, no se ha tomado de manera correcta el actuar de un auxiliar en seguridad e higiene, donde esta persona mencionaba que el trabajador era el que no había realizado el uso correcto de, bueno, de sus EPP, ¿sí? Siendo que el personal tenía las protecciones, había estado
filmado en esa área donde el trabajador estaba con su protección, ¿sí? Miren hasta dónde llega, ¿no? Esta medida. Y ellos, hablando de este tema, solicitaron a través de una reunión entre el equipo, ¿no? de estos trabajadores, unas nuevas medios, ¿no? de protección tal vez más anchos y que ellos les permita protegerse su vista. El trabajador no tuvo ningún tipo de problema grave, ¿sí? Pero en ese caso tuvo unos días que no pudo asistir, ¿sí? a trabajar. Por eso solicitamos que ustedes realicen una muy buena prevención y hagan este seguimiento, ¿sí? Capaciten sobre el uso correcto, en este caso, de esas gafas, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Después sí es necesario que ustedes, decimos, realizar una promoción de una cultura de seguridad. ¿Qué sería? Difundir de manera constante y que los trabajadores utilicen los mismos medios, ¿no? para relacionarse, la misma forma de actuar, que es básico en nuestra área, ¿sí? Estos conceptos formarían parte de esa cultura que es necesario que todos los trabajadores lo tengan, ¿sí? Ustedes hagan ese seguimiento, ¿sí? Y aquel trabajador que no esté haciendo un uso correcto, primero un llamado de atención, seguro, ¿no? Luego concientizar sobre lo que podría ocasionar, ¿sí? Y si el trabajador sigue con estas situaciones, ya tendríamos que tomar una serie de medidas, ¿sí? Que nosotros lo podemos hacer. Pero vamos a conocer cómo haríamos, ¿sí? Allí recuerden que ustedes el rol que tienen es este, ¿no? Es cuidar al personal y hacer un seguimiento a través de una serie de fichas, ¿sí? Que deben completar de manera diaria, ¿sí? O en su horario de trabajo, ¿sí? Fíjense acá, vamos a ver otra imagen más, que en este caso está relacionado con las EPP, los equipos de protección. ¿Cómo los podemos definir? Bueno, acá tenemos amplias, ¿no? palabras para mencionarlos porque no es un solo equipo el que utiliza el trabajador, no, son varias. ¿Cómo los vamos a mencionar? Fíjense, pueden ser dispositivos, sí, aquellos que nosotros los utilicemos para su protección auditiva, sería en este caso, que aquí lo pueden ver, ¿sí? Pueden ser prendas, todas aquellas ropa, ¿no? O aquel traje que también se puede mencionar que utiliza el trabajador, o puede ser un mameluco, determinada el área, ¿no? donde cumpla funciones. Pueden ser diferentes accesorios. Nosotros tomamos accesorios, las protecciones oculares, ¿sí? Las protecciones de las manos, los guantes sería en este caso, ¿sí? La protección de los pies, si es necesario tal vez una bota o un calzado que sea apropiado para ese trabajo que realiza, ¿sí? No necesariamente son botas, ¿sí? Normalmente es un calzado que tiene o le brinda una muy buena protección a los pies del trabajador, ¿no? Después tenemos los cascos, ¿no? Para proteger, bueno, su cabeza en este caso. Después tenemos la protección también respiratoria, también es necesaria para determinadas zonas, especialmente aquellas que están expuestas a, bueno, a sustancias tóxicas, ¿sí? Pueden ser a virus, ¿sí? Entonces es necesario que lo utilicen. Después tenemos la protección del cuerpo, como les dije, que es una especie de mameluco, de traje, ¿sí? Que a ellos les van a brindar la protección ante algún riesgo, ¿no? que pueda suceder en su área de trabajo.
¿sí? Allí fíjense, hay una serie de ejemplos que yo se los comenté y que los pueden ver acá en esta imagen. Bueno, pueden ser los cascos, ¿sí? Pueden ser las gafas de seguridad, los guantes, los protectores auditivos en aquellos lugares donde el ruido, ¿no? Las vibraciones son constantes, bueno, se utiliza estos dispositivos. Después tenemos los chalecos, ¿no? Que acá pueden tener, les llamamos reflectantes, ¿no? Porque tienen esos colores que se pueden ver a larga distancia, ¿no? Distinguir, en este caso, al trabajador, ¿sí? Que sería, en este caso, ¿sí? Acá serían las bandas que son reflectantes. Muchos lo utilizan, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otro término más importante que ustedes los conozcan. Después lo vamos a profundizar, sí, seguro, más adelante. Después tenemos otro, ya que está relacionada a las normativas, ¿sí? En este caso a las resoluciones, puede ser a diferentes regulaciones que vamos a tener de acuerdo a las zonas, de acuerdo a la actividad, seguro, y que nosotros tenemos que estudiar cuáles serían esas leyes, ¿sí? Tenemos varias. Una ley que nos ampara, ley general, ¿sí? Y después tenemos unas diferentes resoluciones que van a ir actualizándose gradualmente, ¿sí? Pasan cierto tiempo, no es que en un año podemos tener una modificación, no, bastante tiempo pasa para hacer un cambio, una modificación. Estas, como les dije, pueden ser leyes, pueden ser reglamentaciones gubernamentales, dependiendo, ¿sí? La zona pueden ir variando. Nosotros vamos a mencionar las generales, ¿sí? Después cada zona y cada actividad tiene las necesarias. Estas, como dije, pueden variar de provincia, pueden variar, sí, eh, cada país también tiene sus leyes propias y luego mantenemos una general que es a nivel mundial, sería en ese caso, ¿sí? Sí, seguro que estas normativas dependen de la actividad, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar y vamos a conocer las que estén relacionadas a la industria, a la construcción, ¿sí? Y a la parte, en este caso general, que es relacionadas al campo, ¿sí? A la agroindustria sería, ¿sí? Ya las vamos a conocer a cada una de ellas para que ustedes puedan hacer un análisis, ¿no? Y conocerlas. Después tenemos las capacitaciones fundamentales, ¿sí? Que ustedes son el personal apropiado para llevarlas adelante, ¿sí? Ustedes van a diagramar, van a armar esas capacitaciones. Para ello tienen que conocer el lugar, ¿sí? Tienen que hacer un recorrido por aquellas zonas, ¿sí? Y para dar datos ciertos y en este caso, como les digo, hacer una formación al personal, ¿no? Que hagan un uso correcto de los equipamientos, ¿no? También que respeten en este caso todas aquellas disposiciones, normas, ¿no? Que se establezcan, que sí, que se hagan. Y más todavía cuando hablamos de los procedimientos de emergencia, ¿sí? Ustedes van a capacitar al personal, van a determinar zonas donde ellos deberían transitar, ¿sí? Va a haber, por supuesto, una señalización, ¿no? Para que el trabajador conozca y distinga los respectivos lugares. Y sí es muy necesario que todos conozcan los primeros auxilios, ¿no? Para nosotros ayudar ante una situación, ayudarnos entre nuestros pares es fundamental, ¿sí? Aquí seguro vamos a solicitar la presencia
de algún paramédico, algún enfermero, ¿sí? Quien nos pueda dictar una capacitación teórica como así práctica, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver cómo podríamos actuar ante estas situaciones. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Para ayudar a nuestros, bueno, a nuestros compañeros sería en ese caso, ¿sí? Después tenemos otro conceptito, ¿sí? Que lo mencioné y que estaba relacionado con el comité de seguridad y también aspectos relacionados a la salud, ¿sí? Que debemos conocer quiénes serían los que nos amparan, nos protegen, ¿no? Quienes nos brindan diferentes, bueno, resoluciones en este caso. Y es necesario también que se conozcan las políticas, decimos nosotros, de seguridad. ¿Qué serían? Medios que tienen que ser conocidos y difundidos por todo el personal, ¿sí? Bueno, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? Que pueda suceder. Investigación, dijimos, ¿no? Ustedes ante una lesión, ante un accidente, van a realizar una especie de investigación previa, por supuesto, cuando ustedes conocen la zona, el lugar de trabajo, hacen como una especie de lineamientos, ¿sí? Cuando van a capacitar también, ¿no? Prevenir situaciones que puedan traer, en este caso, causas, bueno, tal vez que no tienen una solución en el sentido de que el trabajador fallezca en ese caso, ¿sí? Es lo vamos a vivir en algún momento, lo vamos a mencionar, ¿sí? Cómo sucede y por qué sucede y cómo deberíamos nosotros actuar en ese caso. Evaluaciones de riesgos. Bueno, acá nosotros utilizamos estas tres palabras claves, ¿no? Que es identificar, poder analizar y evaluar. Nosotros aquí, al identificar, conociendo la zona, analizar posibles riesgos que podrían suceder y vamos a evaluarlos cuando notemos algunas zonas, tal vez zonas, máquinas, ¿no? Herramientas que no estén en óptimas condiciones y que están poniendo en riesgo, en este caso, la salud, bueno, la integridad, en su caso, del trabajador. Fíjense, puede ocurrir un accidente o una gravedad en las lesiones. Por eso nosotros vamos a actuar en ese caso, ¿sí? Evaluando. Y que también cuando suceden los accidentes, vamos a tener unos medios que después vamos a conocer cómo actúa cada uno de ellos, que son las ART, ¿sí? Las aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí? La superintendencia también de riesgos de trabajo, cómo ellos trabajan de manera articulada, ¿sí? Brindando protección en este caso para los recursos humanos. El trabajador sería en ese caso. Después tenemos ergonomía, ¿sí? Que yo les dije más o menos muy superficial qué podría llegar a ser, ¿sí? Puede ser relacionadas a la postura, ¿sí? A los lugares, ¿sí? Que no cumplen con las condiciones que son necesarias para que un trabajador pueda cumplir sus actividades, ¿sí? Y que seguro, ¿no? Con el transcurrir de los días, del tiempo, ¿no? El personal puede sufrir algunas, bueno, problemas en su postura, ¿sí? Y también decimos que puede ocasionar en la parte mental, ¿sí? Porque estar varias horas ante una postura que no es la correcta puede también, ¿no? Traer algunas situaciones, en este caso,
de nerviosismo, de inseguridad, ¿sí? Y luego tenemos enfermedades profesionales. Bueno, aquellas sabemos que son las que se dan por nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Expuestos a sustancias, puede ser a temperaturas, ¿sí? Extremas, puede darse también, ¿no? Y que esas enfermedades pueden ser muy graves algunas y otras que necesiten en este caso un periodo de tratamiento, de rehabilitación, dependerá, ¿sí? Fíjense, estas pueden estar relacionadas, ¿no? A exposición de sustancias químicas, ¿sí? Si trabajan, supónganse, en una minera, en una industria, ¿sí? A polvos constantes, ¿sí? Si así fuese su zona de trabajo, al ruido, ¿sí? Vibraciones, sonidos muy fuertes, ¿no? Más allá que uno tiene su protección, pero hay que hacer un buen uso, ¿sí? Y bueno, las condiciones extremas. Acá puede ser un factor, también puede ser el clima, ¿sí? Que no es, sabemos, no es el correcto o que el cuerpo está preparado, ¿sí? Y puede ir teniendo diferentes, bueno, problemas de salud a largo plazo, ¿sí? Dependerá, tal vez cuando uno ya es más grande, eh, surgen estas enfermedades. La ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Tiene una serie de enfermedades que amparan este caso, ¿sí? Hay algunas que no, ¿sí? Tal vez que contradictorio, me podrían decir ustedes, ¿cómo es esto? ¿No están protegidas? No, no todas, ya las vamos a analizar. No quiero profundizarles demasiado, ¿sí? Para que las vamos conociendo lentamente en cada uno de los módulos, ¿sí? Porque hay un módulo específico para hablar de enfermedades laborales, ¿sí? Luego, fíjense, tenemos otro concepto a saber, que en este caso tiene que ver con la seguridad en la construcción. Otro ámbito donde ustedes pueden actuar y qué harían, ¿no? Van a prevenir accidentes. Los más comunes, ¿cuáles serían? ¿Sí? Aquellas caídas de zonas muy altas, ¿sí? Puede ser que el trabajador en su trabajo cotidiano pueda quedar atascado, ¿sí? En alguna zona, ¿sí? Por diferentes golpes con alguna maquinaria, alguna herramienta, ¿sí? Y que puedan traer consecuencias, en este caso, para su salud física, ¿sí? Después tenemos cultura. Decimos acá, se los mencioné recién, que todos los niveles o todas las zonas de ese ámbito de trabajo manejen la misma terminología, conozcan las mismas medidas, ¿sí? Y que nosotros vamos a bregar porque así sea, ¿no? Para que tengan un ambiente fundamentalmente que sea de trabajo seguro, ¿sí? Seguridad e higiene, ese es el fin que tiene, ¿no? Brindar al trabajador un ambiente, ya sea de trabajo inserto en un determinado lugar, como así también entre sus pares, que sea totalmente seguro y que pueda cumplir su trabajo de manera segura, ¿sí? Luego tenemos investigación, que recién se los mencioné también, ¿no? Acá nosotros, cuando ocurre el accidente o una lesión, actuamos, pero no solo en ese momento, sino que tenemos que prevenir diferentes accidentes y capacitar al personal, hacer que tomen conciencias, ¿sí? ¿Por qué? El trabajo es rutinario, todos los días tal vez ellos hacen el mismo trabajo, ¿no? Pero
en la confianza, como se dice, está el peligro, ¿no? Ellos ven que sí, no, no pasa nada y ocurre por el mal uso de los equipos de protección, la confianza que ellos ya tienen, que no debería ser, ¿sí? Eso es importante cuando capaciten, hay que mencionarlo, ¿sí? No, no, los trabajos no son seguros si nosotros no tenemos el equipamiento correcto o el actuar correcto, ¿sí? Que también yo creo que todo inicia por el actuar que tenga cada persona, ¿sí? Eso también ustedes deben mejorarlo o concientizarlo, ¿sí? Si es la primera vez que ustedes van a ejercer, sería concientizar a través de las capacitaciones. Y si ya están ejerciendo, mejorar en este caso sobre este ámbito, ¿sí? No sé la situación que ustedes tienen, ¿no? Capaz que están trabajando actualmente, ¿sí? Y conocen sobre este ámbito. Después tenemos otro, el plan de emergencia. Este es un gran tema para estudiar y analizar de manera teórica y práctica, ¿sí? Que lo vamos a ver, bueno, más adelante, falta muchísimo. Pero fíjense, ¿qué sería este plan de emergencia? Van a ser una serie de procedimientos que ustedes van a llevar adelante y que pueden surgir tal vez en un momento inesperado, ¿no? Con algún incendio, ¿no? Alguna explosión, ¿sí? Y nosotros debemos estar preparados para estas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una especie de plano de la zona, ¿sí? Donde están, por supuesto, los extintores, ¿sí? Las salidas de emergencia, ¿no? Que deben ser sabidas por todo el personal, ¿sí? Eso también es importante que ustedes lo mencionen. Es muy bueno en este caso que nosotros conozcamos esta palabrita que estamos viendo ahora y la respetemos, que es seguridad laboral. A ver, cuando el trabajador ingresa y cumple alguna actividad, ellos empiezan a tener su actividad rutinaria, ¿sí? Y con el entorno que ellos tienen y la actividad cotidiana van perdiendo tal vez ese miedo, ¿sí? Y no debe ser así. Ustedes siempre tienen que enfatizar en mencionar tal vez lo peor que podría llegar a suceder, ¿sí? Para que ellos puedan tomar conciencia. Muchos de los accidentes que ocurren son por confianza, ¿sí? Se hizo un correcto control del uso de las medidas, ¿no? En este caso las EPP, al ingreso, ¿sí? Pero en el área de trabajo, el trabajador deja, se saca, se extrae sus elementos y no debe ser lo correcto. Se da muchísimo en el ámbito de construcción, ¿sí? Y que si surgen o ven ustedes zonas que no están habilitadas o que ustedes consideren que no deberían estar habilitadas, se redacta un informe, ¿no? Que los vamos a conocer cuál sería y se presenta, ¿no? Allí pueden surgir diferentes sanciones o medidas, ¿sí? Hacia la empresa en ese caso, ¿sí? También hay que tenerlo muy, muy presente en ese caso. Vamos a conocer, tenemos muchísimo para analizar, ¿sí? Pero ustedes en este tiempo estuvimos analizando seguridad y de trabajo nunca hablamos, ¿verdad? Nunca dijimos qué es trabajo, cuáles serían las actividades que se realizan en las zonas que debemos estudiar, ¿sí? Entonces,
vamos a mencionar, ¿sí? Que es trabajo y vamos a referirnos a nuestra Constitución. Siempre vamos a tomar leyes, ¿no? O artículos súper importantes, ¿sí? Para destacar la, la legislación sería, ¿sí? Ahora vamos a conocer en este caso, abandonamos seguridad un poquito y vamos con la parte laboral o trabajo, ¿sí? Como para ir teniendo otros conceptitos súper útiles para nuestra área, ¿sí? ¿Cómo van? A ver, cuéntenme. Yo me hablé todo. A ver, cuéntenme, ¿cómo van hasta ahora? ¿Están comprendiendo los temas? ¿Hay consultitas para hacerme? A ver, ¿o es todo nuevo? Capaz que es todo nuevo, seguro, ¿sí? Y recién están conociendo y a la vez están analizando estos conceptos. No hay ningún problema, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? Se lo vamos a ir aclarando, contando, ¿no? Diariamente. Tranquilos si nunca tuvieron contacto con esta área, ¿sí? Que hoy tiene un gran auge, ¿sí? Como es la seguridad e higiene, ¿sí? Para estar previstos cuando ustedes ejerzan, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con trabajo, en este caso. Vamos a avanzar. A ver, les voy a compartir, así me sigan. Acá están ustedes. Ahí compartimos. Sí da trabajo, ¿no? Es, a ver, una actividad cotidiana que tenemos que esforzarnos, que pueden estar insertos en un área no muy segura, que hacen sobreesfuerzos, ¿sí? Tal vez podríamos decir así como una lluvia de ideas, ¿qué sería trabajo, no? Pero nosotros no podemos mencionar palabras nada más. Vamos a dar un conceptito correcto, cómo podríamos definir al trabajo, ¿sí? ¿Qué sería? ¿No? No solo cuando hablamos de trabajo es esfuerzo, ¿no? Físico, sino también vamos a hablar de aquel esfuerzo mental que realizamos, dependiendo el área donde ustedes vayan a trabajar o el trabajador esté inserto, ¿sí? Seguro que a través de las actividades cotidianas y de la posibilidad que se le brinde al trabajador puede ir creciendo y teniendo un desarrollo, ¿no? en la empresa. Seguro que sí, es uno de los fines que siempre buscamos, ¿sí? Sería lograr un mayor crecimiento o ascensos, ¿sí? En nuestra función. Después, fíjense, hay otro concepto que también podríamos decir que es una actividad productiva, ¿sí? No estaría mal definirla de esta manera, ¿sí? Que a través del esfuerzo o a través de la elaboración de determinados productos o la extracción, tal vez, de materias primas, si fuese en el área de minería, se obtiene, por supuesto, una remuneración en este caso. Esa remuneración tiene que ser adecuada a la realidad, decimos también, ¿no? Y, ¿por qué no está de más mencionar que ese trabajo, ese esfuerzo, tanto físico, mental, se realice en óptimas condiciones? Sea un trabajo totalmente seguro, ¿sí? Bueno, acá, ¿quién lo debe brindar? Los empleadores, ¿sí? Tienen una serie de obligaciones, tienen una serie de prohibiciones, ¿sí? Y, bueno, en este caso, tienen que capacitar al personal. Sería como una obligación que los empleadores deben brindar al personal, ¿sí? Eso es como básico, ¿sí? La ley de riesgos de trabajo lo menciona y aclara en varios artículos cómo es el actuar de los empleadores, ¿sí? Después, más adelante, lo vamos a profundizar mucho más, ¿sí? Ya falta, no, falta mucho, tenemos que ver
una de las primeras leyes más importantes que no todavía. Vamos a ver 2 o 3 clases más o menos, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a ver y vamos a tomar un artículo que deberíamos saberlo, me imagino, porque desde que somos muy pequeños y conocemos qué es el trabajo, nos mencionan, ¿sí? En nuestra Constitución vamos a referirnos al artículo 14, 14 bis, es muy renombrado. ¿Cómo define, no, al trabajo? Fíjense, el trabajo en sus diversas formas gozará de protección de leyes, ¿no? Siempre tenemos que recurrir a este artículo que sería como las bases. Protección de las leyes, ¿sí? Las que aseguran al trabajador condiciones dignas. Vamos por allí, vamos analizando y desglosando este artículo. Y equitativas del trabajo, del labor sería el trabajo. Jornadas limitadas, ¿no? Tengamos bien presente este aspecto, jornadas limitadas, sabiendo que pueden ser 8 horas, pueden ser fraccionadas, dando la posibilidad a que el trabajador pueda realizar horas extras, ¿sí? También marcando un límite, ¿sí? Que después, si, no sé si ustedes conocen, ¿no? Pueden ser remuneradas al 50, pueden ser al 100%, ¿sí? Depende. Descansos, vacaciones, diríamos acá, ¿no? Periodos de vacaciones o licencias, o decimos nosotros una vacación remunerada por la cantidad de años, ¿no? La antigüedad que tenga el personal en la empresa, totalmente pagadas, ¿sí? Retribución justa, que sea real, ¿sí? A la época que se vive o que se está viviendo. Un salario mínimo, ¿sí? Acá hablamos de que sea lo correcto, lo que debe percibir el trabajador por la actividad que realice de manera cotidiana. Fíjense, igual a la tarea que realice sería, ¿no? Participación, en este caso, participación de las empresas. ¿Quiénes son las que van a retribuir al trabajador por esa actividad que realice? Fíjense, sigue el artículo, ¿no? Protección contra despidos, ¿sí? Arbitrarios, que en este caso también, tal vez estos temas que nosotros estamos hablando lo mencionan otra área, pero es importante conocerlo y que ustedes puedan mencionarle a aquellos trabajadores con los que ustedes van a compartir en algún momento, ¿sí? Estabilidad laboral, por supuesto, ¿no? No un tiempo, unas semanas, no, que esté totalmente reglamentada. Hoy en día se extendió un poquito, ¿no? El periodo tal vez de prueba. Fíjense acá, organización sindical libre, ¿sí? Ellos pueden participar y ser parte de algún sindicato que los ampare en este caso. Es necesario, ¿no? Tener seguro una federación, puede ser un sindicato, ¿sí? Quien protege al trabajador y en este caso puede ser a su familia. Principalmente es al trabajador a través de una serie de, eh, puede ser de prevenciones de salud, pueden ser algunos beneficios, ¿sí? El artículo lo menciona, ¿sí? Entonces allí es importante que ustedes conozcan, ¿sí? Y puedan saber en primera mano que ustedes van a estar protegidos. Los trabajadores con quien ustedes comparten tienen todos estos derechos. Tenemos en este caso nuestra Constitución, que menciona cuáles los beneficios que va a recibir el trabajador,
¿sí? Pero no solo vamos a hablar de trabajo, vamos a mencionarlo a las personas que realizan esta actividad. Vamos a verla. Ahí lo vamos a ver sobre el trabajador. ¿Quién es? ¿No? ¿Cuáles serían, en este caso, que el trabajador cumpla una actividad de manera segura? Fíjense, ¿quién es el trabajador? Es aquella persona, bueno, común, natural, decimos nosotros que está capacitada para realizar una actividad que seguro pasó por un periodo de prueba, seguro, ¿no? Para llegar a cumplir determinadas funciones. Que sí acá se les va a brindar crecimiento, desarrollo, es básico, ¿no? Personal estancado, no, nunca. Personal que debe ir creciendo, ¿no? Debe tener un ascenso con sus años, donde se pueda tomar en cuenta las capacidades, las competencias, las evaluaciones que él fue realizando, que dieron lugar a bueno, a un mayor desarrollo. Fíjense acá, un procedimiento de trabajo seguro, ¿qué es? ¿Qué es? Ustedes, si yo les pregunto, y ustedes me dirían, a ver, y bueno, de acuerdo a lo visto, podríamos mencionar que un procedimiento de un trabajo seguro es donde al trabajador se le brinda todos los elementos de protección, donde se lo ampara. No estaría mal mencionarlo de esta manera, ¿sí? Pero fíjense, nosotros vamos a decir que ese procedimiento es una descripción detallada. Luego tenemos que conocer qué implica un trabajo seguro, para sí decir que es una descripción detallada de todo el desarrollo que el trabajador debe realizar, ¿sí? Fíjense cómo debe hacerlo de manera segura, correcta, ¿sí? Y brindándole todas las medidas para que el trabajador pueda cumplir su jornada laboral sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Cuidando en este caso la integridad física y cuidando su salud también, ¿sí? Que eso es muy importante mencionarlo, ¿sí? Y el fin que nosotros buscamos, bueno, eliminar sería tal vez muy grande, reducir, ¿sí? Actos inseguros y para eso estamos, ¿sí? Para cuidar al trabajador, ¿sí? A ver, sí, hola, díganme, hola, ¿cómo va? ¿Eh? ¿Quién me quiere hablar? Hola, Erika, dígame, a ver, ¿o no? ¿No querías decirme nada? ¿No? ¿Nadie? No, no, no. Cuando quieran participar, ustedes me detienen y me dicen, quiero aportar, quiero decir, quiero contar, ¿sí? Háganlo. Si ustedes no me consultan, yo sigo, ¿sí? Así lo hagamos más dinámico. A mí me encanta cuando participan, ¿ven? Yo le conté un ejemplo de un compañero de ustedes, ¿no? De otro inicio, que está trabajando y tema que surge, él da un ejemplo, ¿no? Que es muy oportuno mencionar. Fíjense, ya vamos a terminar, ¿sí? Si es que están apurados, terminemos, puede ser, seguridad, terminemos, sé que yo quería que rinda, pero no vamos a poder, no, con dos temas es muy pronto, ¿sí? Vamos a dejar la próxima, sí, tenemos que ver políticas y terminamos ahí y hacemos nuestro primer cuestionario y aprendemos a utilizar el campus, tal vez, no lo sé, si es la primera vez que ustedes cursan con nosotros, o tal vez ya lo conocen, ¿sí? No lo sé. Fíjense acá, para que conozcamos otro de los conceptos fundamentales que después las vamos a ampliar, ¿sí? Tenemos que conocer qué son las normas, ¿sí? Fíjense, decimos que puede ser una regla, puede ser una reglamentación que va a medir el comportamiento
¿De quiénes? De los trabajadores, quienes son los que cumplimos funciones. Pero ¿quién lo dicta? ¿No? ¿Quién es el que realiza esas normas, ¿no? Para que se lleven adelante y se cumplan, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo deben tener? Fíjense, un criterio de valor y el incumplimiento trae una sanción, ¿sí? Tienen muchísimas leyes que las vamos a conocer, nuestras leyes 19.587, después tenemos la ley de riesgos de trabajo con sus modificaciones, ¿no? Que nosotros debemos hacer que se cumplan, ¿sí? Y en caso que no se dé, nosotros tenemos la seguridad de realizar algunas sanciones. En primera medida puede ser al trabajador, ¿no? Cuando no hagan uso correcto de, bueno, de las medidas, del comportamiento, ¿no? También puede ser. Después se hace una serie de sanciones a la empresa, ¿sí? Dependiendo de la gravedad. Pues vamos a conocer cómo se realiza. El último conceptito y fundamental, ¿sí? Que es el ambiente de trabajo. ¿Qué es ese ambiente? Es todo aquello que rodea al trabajador, las personas, el entorno, ¿sí? El ámbito donde ellos están insertos. Y decimos que tiene que ser totalmente seguro. Nosotros vamos a cumplir esa función, ¿sí? Vamos a tratar, o lo vamos a hacer, cuidar al personal en todos los aspectos, ¿sí? Para que él pueda cumplir sus actividades, tanto físicas como mentales, de manera correcta. Y que esté amparado por todas las leyes, por supuesto, ¿sí? Y que ellos perciban una remuneración acorde, en ese caso, a la realidad. Ese ámbito no es tan nuestro, pero los anteriores que yo les mencioné, sí. ¿Sería lo correcto que reciba una remuneración acorde a su trabajo y a la realidad? Y que, bueno, se puedan observar sus derechos, pero que también se marquen las obligaciones que ellos tienen, ¿sí? En este caso, ese ambiente también podemos incluir que donde el trabajador se sienta motivado, ¿no? Donde se cumplan las políticas que la empresa ha mencionado cuando fue seleccionado ese personal, sí, es fundamental que se dé, ¿no? Y que se cumpla, ¿sí? Bueno, miren, con esto terminamos seguridad, ¿sí? Seguridad laboral, trabajo, trabajador, ¿sí? Y algunos conceptitos básicos que tienen que ver en este caso con seguridad, que me había quedado a mí de la semana pasada, ¿sí? Pero tenemos que continuar, ¿sí? Y nosotros tendríamos, respetando el orden de nuestro programa, tendríamos que comenzar con políticas de seguridad, ¿sí? Que en este caso les cuento una mirada nada más. Yo sé que capaz que ya quieren que bueno, se cumple el horario y tienen que seguir con sus actividades. Pero nosotros vamos a estudiar dentro de unos días la ley más importante, ¿no? Que nos va a amparar, que en la Argentina, ¿sí? Es la ley 19.587, que yo se las mencioné varias veces, ¿sí? Donde ella va a mencionar varios aspectos relacionados a las políticas, ¿sí? Va a mencionar una serie de requerimientos a través de una serie de artículos, ¿sí? Donde nosotros vamos a conocerla. Es muy larga. Vamos a tratar de tomar aquellos artículos más importantes y yo se las voy a dejar para que la lean, ¿sí?
y puedan ir familiarizándose también con los diferentes artículos, ¿sí? Pero es importante, les cuento en general aquí como para que los dejen, a ver, enganchados, los deje con ganas de la próxima estar presente, que es sobre políticas. Fíjense, ahí terminamos. Ahí vamos a ver qué son las políticas. Ay, sí, yo sé que hay que cumplir el horario. Es 1 hora, pero podemos quedarnos un ratito. Fíjense, a ver, ¿qué serían políticas? Sería, a ver, todos aquellos aspectos que nos mencionan, ¿no? Que nos pueden brindar tal vez las empresas, podríamos decir así de manera rápida, sí, sí puede ser. Pero en este caso, nosotros, para poder estudiar, vamos a decir que es un documento. En ese documento, ¿qué se va a establecer? Una serie de compromisos, de obligaciones tal vez, en este caso, que se busca que se pueda garantizar, ¿sí? Decimos, la integridad y el bienestar de los trabajadores. Que cuando a nosotros nos seleccionan, nos comentan, nuestras empresas tienen determinadas políticas y hay que lograr que se cumplan, ¿no? Todo lo que se ha mencionado, que lo podamos ver en la realidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Bueno, nosotros vamos a tener estos aspectos. Que se cumpla la legislación es muy importante. Que se pueda identificar y reducir los riesgos, lo mencionamos, ¿sí? Acá constantemente se los dije. Que las condiciones de trabajo sean totalmente seguras, ¿sí? ¿Y por qué no mencionar saludables? ¿Sí? Es así. Y un aspecto importante que también se los dije, capacitar al personal, ¿sí? Cuando el trabajador ingresa, ¿sí? Una capacitación, luego hacer de manera constante que cuando surja alguna situación o algún momento hacerlo. Normalmente se hacen cada 3, 6 meses, ¿sí? Pero ese tiempo lo maneja la organización, ¿sí? ¿Y cuál sería el fin que nosotros buscamos? Prevenir los riesgos, prevenir accidentes, prepararse ante una emergencia que pueda surgir. Sí, seguro que sí. Y nosotros acá, ¿cuál sería el entorno o el personal que tendría que participar en este caso? ¿Cuáles? Todos los ámbitos, ¿sí? Desde tal vez los niveles superiores, los medios, los bajos, como es la estructura de una organización, ¿sí? Seguro que vamos a ir a los niveles más bajos en primer momento, seguro. Luego a los medios, ¿sí? Porque los bajos son los que realizan, ¿sí? El trabajo más, con más esfuerzo, ¿sí? Y donde pueden surgir determinadas, bueno, situaciones o accidentes, ¿sí? Sí, fíjense que aquí tenemos que conocer y dar la posibilidad al trabajador que ellos conozcan, ¿sí? Cuáles serían las normas y los diferentes procedimientos que tengan que ver con seguridad. Ustedes los van a conocer, los van a capacitar en este caso. Es muy oportuno que se les brinde programas de formación, lo dijimos, ¿sí? Se debe capacitar al personal. Programas de control. Acá sería cuando ustedes participan de manera constante, analizando, supervisando las condiciones que tenga la empresa y que el trabajador las cumpla también. Y después hablamos de auditorías, ¿sí? En este caso pueden ser cuando hay alguna irregularidad, se realizan esas auditorías para poder eh, a ver, solucionar de manera drástica. Sí, la verdad que es así. Ese es el fin que tiene una auditoría. Hay diferentes problemáticas, los trabajadores han realizado
algunas denuncias y se debe auditar para conocer realmente cuál es la situación, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a conocer la próxima sobre políticas de seguridad, ¿sí? Y nos vamos a ir introduciendo en las leyes, ¿sí? Para que las conozcan y las estudiemos, sí. Yo creo que las debemos conocer, estudiarlas, marcar aquellos artículos, ¿no? Que resalten, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera conjunta. Y después ya tenemos nuestra ley de riesgos de trabajo, que es súper amplia también y la debemos conocer. Tiene muchísimos, ¿no? Artículos. Bueno, pero lo vamos a tratar de que ustedes las conozcan, destacando, explicando, ¿no? De manera tal vez más dinámica, ¿sí? Eso lo hacemos la próxima. Una vez, a ver, vamos a ir viéndolo, para que vayan repasando, vayan tal vez estudiando. Nosotros, una vez que veamos políticas, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Ahí nomás tendríamos que hacer un cuestionario, ¿sí? Que involucre los temas que estamos viendo desde el primer día. Bueno, desde el segundo, vamos a decir, porque el primer día no funcionaron muy bien las cosas, desde el segundo hasta donde lleguemos, ¿sí? Si terminamos políticas la próxima semana, hacemos el examen, ¿sí? Y les explico cómo deberían ustedes manejar el campus. ¿Les parece? A ver, cuéntenme, o cuéntenme allí. Ay, un mensajito. A ver. Ay, 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 sos nueva. Wow, Taira, contame. Sos nueva. A ver, contame. ¿Viste algo? ¿Viste alguna clase? ¿O nada todavía? A ver, contame. Como para que entre todos te ayudemos en este caso. A ver, a ver. No, la clase. Ah, todavía no. ¿No viste nada? Bueno, a ver, sugiero. Que veas, la primera, como te dije, no funcionó. Vos mira la segunda, que esa estuvimos mucho mejor, no pudimos compartir, bueno. Pero tenés el material de estudio, ¿sí? ¿Vos estás relacionada con esta área o es la primera vez? ¿O porque te gusta esta temática? A ver, contame. A ver. Y Alde, ¿también son nuevos? A ver, ahí ya se fue. Ay, no sabía yo que tenían varias alumnas nuevas. A ver, contame, Daira, que puedo hablar con vos. ¿Estás relacionada con esta área o no? ¿O nada que ver? A ver, si podés contarnos. A ver, yo espero. Te espero un ratito que vos me puedas contar. A ver, ¿no? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿no? Bueno. Sugiero, estaba escribiendo. Es la primera vez porque me gusta, buenísimo. Y quería hacerla, bueno, empezaste por algo, que en este caso vas a tener una noción bastante amplia, ¿no? Para que luego, si vos querés, por supuesto, profundizar en una licenciatura, lo vas a poder hacer. Este es como una base, ¿sí? Que después se puedan perfeccionar. Así que, bueno, bienvenida, ¿no? Y, uy, falta poco entonces. Vamos, capaz que lo extendemos un poquito más para el examen, ¿sí? Para que vos puedas integrarte. Aunque mira las clases y seguí el material, ¿sí? Que no, en realidad no es tanto, es poco, vamos a decir que es poco todavía, ¿sí? Haz ese seguimiento, ¿sí? Y después aquí teníamos a Alde, que también me dice que es nueva, ¿sí? Bueno, hagan lo mismo. En realidad todos sigan el material
tendría que dejarle una serie de trabajitos prácticos, tal vez le sea más dinámico para ir resumiendo, ir haciendo sus apuntes, ¿sí? Se los voy a cargar de cada uno de los temas que vamos viendo, así marcan conceptos importantes, artículos, ¿no? Y poder ir haciendo tal vez cuadros sinópticos o tal vez, no sé, mapas conceptuales, alguna metodología que ustedes utilicen para que se vaya memorizando, ¿no? Los temas que vamos viendo, ¿sí? Eso también es muy bueno que lo hagan. En el campus no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? A ver, che, a ver, te digo, a ver, estoy dentro del campus. En el campus tenés, a ver, tenés, la presentación está, tenemos el módulo 1, ya está habilitado. Ahora te habilito seguridad, les dejo habilitado ya aquí para que lo puedan ver. A ver, esperen que me deje por el tiempo y, a ver, esperen, que responda el campus, ¿sí? Acá estamos. Ustedes son de mayo, ¿sí? Está, mira, están las clases grabadas. Tenés las dos clases. A ver, voy a compartir el campus, ¿no? Para que veas que sí está. No, no puede ser. A ver, ahí comparto. Mira, o vean todos. Tenemos nuestro campus. A ver, está el campus acá. Tenemos la clase 1, está la clase 2. Acá va a figurar la clase 3, seguro. Una vez que la descarguen, la cargo yo. ¿Sí? Tenemos la clase presentación. ¿Sí? Eso está habilitado. Tenés acá módulo 1, ¿sí? Para que vos puedas ingresar y ver. Clase de historia que le hicimos la semana pasada. Tenés el material de estudio. Acá habilitamos ahora seguridad, que es el tema que estuvimos viendo ahora, ya va a estar habilitado. Vas a tener el material que lo habilito ahora. ¿Sí? Ahí va a estar habilitado. Va a haber un pequeñito trabajito práctico, ¿sí? Para que lo hagas y puedas ir haciendo tus apuntes. Nada más, ¿sí? Y políticas, no, todavía no. Este no lo habilitamos porque no lo vimos en profundidad, ¿sí? Pero sí tenés material como para que vayan leyendo y viendo, está un poquito. No te digo que tenés mucho, porque no, vamos teniendo muy poquitas clases, pero ingresa y podés ver. Si tenés dudas, me mandas un mensajito y te ayudo, ¿sí? Te guío, bueno, lo puedes descargar, vemos cómo podés hacer, ¿sí? ¿Estamos? A ver, ahí decime si sí o no. A ver, Te preguntaba porque todavía no me habían habilitado el campus y no me habían dado el usuario. bueno, ¿todavía? ¿O ya lo tenés? ¿O todavía no? Em, Ahí lo pedí y me dijo que me iba a dar el usuario y la contraseña. Ah, bueno, Porque listo. yo ponía mi DNI, pero igual no me decía que no. Claro, no, porque todavía tu representante te tiene que cargar, ¿no? Una vez que te carga, vos ya después ingresas con tu usuario, que es tu DNI sin puntos y la contraseña igual, ¿sí? ¿Cuándo te iban a dar eso? A ver, decime cuándo, si no para ayudarte. ¿Cuándo te dijeron? No me dijo nada, solamente me dijo eh, que era mi usuario y contraseña sin puntos y, y que le dé unos minutos para creer ¿Y eso cuándo fue? porque, porque entré a la clase, antes de la clase. ¿Y vos te inscribiste cuándo? Mm, a ver. ¿En esta semana? ¿O la semana pasada? Eh, el viernes, Bien, no, ya tendría que ser en el momento. ¿De dónde sos vos? ¿De qué provincia? eh,
de la provincia de Neuquén. De Neuquén. Bueno, yo voy a interceder para que te puedan dar tu usuario y tu contraseña. Daira Garrido. Bueno, ahora yo puedo comunicarme con los representantes y pedirles a ellos que nos ayuden en este caso, ¿sí? Ahora lo voy a hacer, así Bien, te puedan cargar y vos puedas ingresar y ver el material, ¿sí? Ahora ya en un ratito, Neuquén me dijiste, me comunico y así te ayudo, ¿sí? gracias. Dale, listo entonces. Bueno, nos vemos, ¿sí? Vayan repasando, vayan leyendo lo poco que tenemos, pero vayan repasándolo, ¿sí? Así la próxima, si podemos, o le extendemos, rendimos. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, pónganme un dedito, si sí o no. ¿Sí? ¿Estamos, Daira? Buenísimo. Bueno, el resto me imagino que también. ¿Sí? Bueno. Nos vemos el próximo martes para avanzar. Ahí Erika me dice que también. Buenísimo. Marisa también. Estefanía seguro. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Me voy a seguir. Me queda un ratito todavía. ¿Sí? Ah, a ver, Daniela, te escucho. Decime. Y levantaste la manito. ¿Me querés consultar algo? ¿O es simplemente saludarme? A ver. ¿No? ¿Nada? Saludaste. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes para avanzar, ¿sí? Me comunico con sus representantes, si no tienen todavía el usuario y la contraseña. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.